Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, una muy distinguida invitada, Bélgica Rodríguez, investigadora de arte crítica, y bueno, es una persona con quien podemos conversar en relación con este tema del cinetismo venezolano. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Bueno. Felipe, por invitarme otra vez. No, como siempre, para estos temas. Bélgica, hablábamos un poco de la experiencia del cinetismo, ¿no? Y particularmente en Venezuela, porque se da el caso que uno de nuestros más renombrados pintores, en todo caso, pues 3 pintores muy conocidos y otros también jóvenes, se inscriben en esta tendencia. Entonces, ¿cuál sería en este caso la herencia del cinetismo venezolano? Bueno, Manuel Felipe, yo creo que es muy importante ubicar el cinetismo en un contexto histórico, porque esto no es una tendencia que surge así porque un grupo de artistas, o digamos el primero, que es Jesús Soto, con un grupo de artistas europeos se encuentran en París en los años 50 y participan en la gran exposición del 55, el movimiento. Esto viene de mucho más atrás, digamos, ¿no? Entonces, tanto Soto como Carlos Cruz Diez, para estos dos que son como las figuras icónicas del cinetismo en Venezuela, en este momento ya hoy desaparecido ambos, tienen una historia muy larga, es decir, no, su trayectoria personal, creación y razón, intuición, emoción, afectos, todo se conjuga de una manera importante en la obra que ellos producen. Yo me iría así como bien lejos, casi cuando me referiría a incluso lo pongo en una tesis que yo hice para mi máster en el Cultural Institute of Art en la Universidad de Londres, por allá por los años 70, que era Cruz Diez y la obra de arte transformable, que lo ubico desde una génesis como las anamorfosis digamos, bueno, esos son del siglo XVII, digamos, ¿no? Entonces, cuando ya se habla de la obra de arte transformable, es decir, que uno tenía que tomar un ángulo, era la deformación de una figura, no podría ser, podría ser una figura geométrica o el rostro o un paisaje o urbano o natural, la naturaleza, y el espectador tenía que moverse para poder capturar la imagen completa. Y ahí se plantea un problema de movimiento importante, ¿verdad? El cinetismo tiene también como base, por ejemplo, en Cruz Diez, todas las investigaciones de color que se hacen a principios del siglo XIX, cerca de 1810, comenzando por Goethe y Chevreul y un grupo de científicos y pensadores, filósofos, que hablan sobre la psicología del color, plantean varias teorías del color como un fenómeno importante tanto en la naturaleza como en la obra de arte, y su percepción, que es completamente diferente para cada uno de los espectadores, digamos, ¿no? Los seres humanos, el color, la simbología del color y el aspecto afectivo, el aspecto sentimental con el color, ¿no? Tanto su simbología como cómo lo captura un ser humano que de acuerdo a su estado de ánimo puede causarle ciertas reacciones. Ahora, estos pintores venezolanos ya señalabas un hecho importante, ¿no? Que también los críticos lo anotan como importante, que fue este evento realizado en los años 60 en París, ¿no? Del movimiento, la exposición. El 55. El 55. Y después en los 60 se desarrolló. También. Pero la presencia allí de estos pintores venezolanos que ya estaban allá, ¿no? Y habían formado grupos, algunos venían de los disidentes y no pertenecían directamente, tenían que ver con este grupo venezolano en París. Uno de los aspectos importantes es que no los podemos llamar pintores. Es decir, en este momento, en los años 50, ya se deja de esa separación de escultura, pintura, ya se difumina, digamos, en este grupo de investigadores que están en París. La figura de Soto está en París en el 59, en el 55. Cruz Diez llega en el 59, entonces ya cuando Cruz Diez llega, ya Soto tiene unos cuantos años trabajando dentro del cinetismo. Entonces, ¿qué pasa con el cinetismo? Tiene como un antecedente fundamental
en la primera mitad del siglo XX, que es el cubismo. Es decir, para mí hay dos aspectos fundamentales en el trabajo del artista creador, ¿verdad? Del que va a plantearse nuevas formas de manifestar el hecho creador. Entonces, es importante saber que la figura de Soto, para mí, hablando solo de Soto, en la segunda mitad del siglo XX, me es equivalente a la figura de Picasso en la primera mitad del siglo XX. Y bueno, me dirán, caramba, qué barbaridad. No, 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 no. Si yo hago un análisis formal, que es lo que hay que hacer cuando se habla de cuáles son los aportes y cuál será el legado. Ese legado no lo hemos visto todavía tangible. Es decir, porque hay muchos artistas jóvenes que están mirando la obra de Soto y de Cruz Diez, recogiendo allí mismo fuentes, digamos, seminales para hacer su obra. Lo que creo es que es un legado histórico hasta ahora, ¿no? Cómo se plantea el movimiento cinético a mediados de la mitad del siglo XX en relación a los cambios que plantea. Primero, que inventa otra perspectiva en ambos, Cruz Diez y Soto, son perspectivas polisémicas, son perspectivas múltiples, ¿no? Que ya el cubismo lo había hecho. Ya el cubismo se libera de la perspectiva euclidiana, el punto de fuga, el centro de fuga, y hace una perspectiva múltiple, digamos, que se va a ver la figura. Por eso es que una cara tiene un ojo por acá, tiene la boca por acá, porque se está viendo desde diferentes momentos. Entonces Soto toma el movimiento, el no color prácticamente, ¿no? Soto hace color, incorpora el color ya en periodos posteriores a su establecimiento como líder en la cuestión del cinetismo, ¿no? Entonces, es importante que Soto lo veamos desde un punto de vista del movimiento y la incorporación de una cuarta dimensión. Esa cuarta dimensión es fundamental y corresponde al tiempo. Al tiempo, Soto habla de la energía, Soto habla de la física cuántica. Soto es un investigador en el movimiento y esta otra dimensión que incorpora tiempo. Cruz Diez es un investigador, como todos sabemos, en el color. Y bueno, y él... El genio del color lo bautizaron. Bueno, pues sí, es verdad. Es decir, porque Cruz Diez con el color lo saca de todo ámbito tradicional y convencional o académico. Y lo incorpora no a un formato adosado al muro, lo saca del muro y lo convierte en atmósferas de color. Entonces ahí también hay energía. Hay movimiento, pero es un movimiento no al estilo de Soto, sino un movimiento mucho más sutil en estas atmósferas de color. Entonces, con sus 8 tipos de investigaciones que hacen, no olvidemos que Cruz Diez viene de trabajar con la Polaroid, con todo este problema de color, cuando trabaja en la publicidad, pero que es la Polaroid. La Polaroid toma las investigaciones de color del siglo XIX, entonces para poder llegar a la Polaroid. Hoy Cruz Diez tomaba también ya parte de las nuevas tecnologías, ¿no? De la computadora, la cuestión de las relaciones cromáticas en su fisicromía, que es su obra fundamental. Y además la obra fundamental también es su planteamiento urbano, la arquitectura, ¿no? Es una obra que se presta muchísimo más, y en ese lado yo diría que tiene una especie de impulso decorativo muy importante, sin que sea considerada peyorativo. No, en el mejor sentido, no, y eso explica quizás su proyección en el mundo, ¿no? Porque justamente sus obras se pueden ver hoy no solo en los museos, sino también en espacios públicos importantes en muchos países, aeropuertos, en escenarios... autobuses. Autobuses, sí, que le da una gran proyección, ¿no? Claro, y eso alegra mucho, es decir, tiene una parte emocional muy importante. El color es fundamental en la vida del ser humano. Y Cruz Diez lo plantea, y fíjese que ya
Fíjate que Soto ya en periodos posteriores a en los 70 ya comienza a utilizar más colores en esta obra de los tacos de colores donde trabaja, ya se sale del blanco y negro, que para mí es fundamental. Una de las obras que más me impresiona son las escrituras de Soto. Yo creo que es una de las obras fundamentales dentro del cinetismo y del grupo de cinéticos con Soto y Cruz Diez a la cabeza, ambos con su estilo Claro. definido, determinado, personal, y esto dentro de la historia del arte en Venezuela es también fundamental. No creo que se considera, digamos, dentro de nuestro grupo y Soto, digamos, de críticos de arte y conocedores de la historia del arte y analistas del hecho creativo, creacional, la obra de Soto y la obra de Cruz Diez como fundamentales. Por supuesto, alrededor de ellos dos hay un grupo de artistas importantes, pero como te decía, la historia del cinetismo en Venezuela no se puede hacer solo con dos figuras. Claro. Hay que buscar todo el contexto de los otros que se desarrollan tanto en los años 50 como posterior a los años 50. Alejandro Otero es otro nombre que se menciona mucho y tiene una obra muy importante, ¿no? ¿Qué diferencia establecerías entre el resultado de la obra de Otero y lo de Soto y Cruz Diez? Alejandro Otero fue más que todo un abstracto, dentro con sus tablones y sus coloritmos, muy fundamentales en la historia de la abstracción en Venezuela. Pero ya su obra como monumental, digamos, la del Guri, la que está en las alas solares y toda esta obra urbana, de grandes esculturas, ya eso entra dentro de otro criterio. Es decir, yo no lo consideraría un artista cinético en realidad. Estos son experiencias importantes dentro del arte, dentro de la creación artística como parte del uso de la tecnología en la proyección, creación y realización de una obra de arte. Y en los jóvenes creadores, en los jóvenes artistas también seguramente, dado el avance y el impulso de la tecnología también, no es que se presta, pero hay un espacio allí también para búsquedas que tienen que ver con el concepto original del cinetismo. Bueno, ahí yo tengo algunas reservas en realidad, ¿no? Una obra de arte es un ente vivo, es un organismo que respira, que se instala en un espacio y vibra en ese espacio, ¿no? Lo desaloja, lo habita y tiene alma. Entonces, la tecnología sola no lo da. Es decir, esto es un hecho propio, absolutamente autónomo de la tecnología cuando el artista crea algo, ¿no? Por eso es que hablamos de creadores. No Claro. Todos los artistas son creadores. Claro. Los creadores son aquellos que cambian los códigos formales y plantean nuevos códigos. Picasso, Soto, Cruz Diez con el color, ¿no? Claro. No voy a hablar que los otros son seguidores, forman parte de una escuela, forman parte de una tendencia. Pero esto es importante porque precisamente forman este contexto para nosotros organizar dentro de una historia una tendencia, para organizar un hecho que dentro del arte en Venezuela es importantísimo. Pero fíjate que muy pocos artistas siguen el cinetismo, aun cuando sí hay nuevos artistas o artistas jóvenes que hacen miradas cinéticas, hacen miradas y plantean otras formas de expresarse en arte. Y bueno, las miradas a Soto, pero no es una mirada sencilla, porque todo el creador en Soto, la obra de Soto, la obra de Cruz Diez son seminales, en el sentido de que todo creador deja huellas. Tú hablabas del manifiesto realista de Gabo y Pefner de principio de siglo. Hablamos de que dónde mira Soto, por ejemplo. Soto mira en Malevich, en los rusos de principio del siglo XX, mira en Mondrian, entonces ve el movimiento, ¿no? Esa ya lugar común que dice que Soto dijo, quiero ver un Mondrian, no sé si verdad lo dijo o no, pero en movimiento. Entonces eso miraba y analizaba lo que estaba viendo. Allí es donde yo
planteo que allí entonces el creador está mirando con intuición, con razón, con emoción, con afecto, que es lo que está viendo. Y hay otro punto que es fundamental y que es lo que yo veo que muchos jóvenes carecen, es de conocimiento y de carácter investigativo. Es decir, el arte hay que investigar alrededor de eso y hay que leer mucho, Claro. hay que leer muchísimo, hay que saber qué se ha hecho en historia del Así arte, es. dónde están esas huellas, dónde están esas señales que nos han dejado los grandes creadores para nosotros continuar. Yo recuerdo cuando yo estudiaba letras que decíamos que el libro hacía libros. Entonces Claro. uno decía, el libro hace libros. Claro, porque hay fuentes que son importantes para todo creador. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Angélica, como siempre, muy interesante esta conversación contigo. Tenemos que ir al corte, ya regresamos.